Hola aficionados, el fútbol es el deporte más popular del mundo, uno de los mejores pagados y que no por nada tiene el apodo del rey de los deportes. Y a pesar de no ser tan activo profesionalmente hablando, es una disciplina que data de miles de años. Pero ¿cómo este juego tan simple en su composición ha llegado a tener tanto éxito? ¿Por qué genera emociones tan intensas como la euforia, el llanto o incluso el rechazo de otras personas? ¿Cómo ha logrado mantenerse en el tiempo, generar tantos ingresos y formar parte de la cultura de la humanidad? Esa, entre otras cosas, iremos hablando a lo largo de este video. El fútbol, orígenes. El fútbol se profesionalizó en Inglaterra en 1869. Sin embargo, hay que irnos unos cuantos siglos atrás. Bueno, milenios atrás. Un poquito más adelante. Ahí. Sí, en México, hace 3400 años, cuando los mayas practicaron un deporte similar al que conocemos como fútbol, pero en vez de usar los pies usaban la cadera. Y el arco era este aro que ven aquí, algo así como combinar fútbol con básquet. Si vistes esta película, quizás se te haga familiar, de esta escena estoy hablando. Solo que en la vida real no les perdonaban la vida, sino que si eras el capitán del equipo y perdías... Pero no fue el único registro sobre fútbol que se encontró. Si nos trasladamos al otro lado del mundo, en Japón, el kemari también usaba una pelota y los pies para dominar el balón. Solo que a diferencia de los mayas, no te quitaban la vida, sino que más bien era algo folclórico. No habían ganadores ni perdedores, porque básicamente era como reunirse con amigos y hacer jueguitos con la pelota sin hacerla caer. Cuando caía se acababa el juego. Esta variante llegó desde el país donde estuvo el legal precursor del fútbol actual, China. Increíble pero cierto, los chinos practicaron un deporte llamado Suyu, que consistía en lanzarse la pelota con los pies hasta hacerla entrar en una pequeña red ligada a unos 10 metros de altura en el extremo de dos largas varas de bambú, separadas solo por 30 o 40 centímetros. Y no, tampoco te quitaban la vida si perdías. En Oriente todo era amor y paz, al revés que en Occidente, porque otro lugar donde se practicaba algo similar al fútbol desde la antigüedad fue Roma. El Imperio Romano sabemos que históricamente fue muy bélico, por lo que su versión del fútbol era bastante parecida al rugby, pero mucho más violento. Se llamaba Harpastum, practicado solo por los reclutas y legionarios romanos. Consistía en un rectángulo con cuerdas donde tenías que llevar el balón de un lado al otro, pero con el pequeñito detalle de que podías usar toda la violencia posible sin llegar a matar a alguien. Era como ver lucha libre pero con una pelota. De este juego salieron variantes como el calcio florentino, era solo un poquito menos violento, o el fútbol carnaval, el cual sentó las bases para acercarnos al fútbol de ahora. El fútbol, profesionalización. El fútbol carnaval fue una variante de fútbol, parecido al Harpastum de los romanos, pero practicado por cualquier persona en Reino Unido. Era algo que, como su nombre lo dice, se celebraba en carnavales o días festivos. Y había dos especies de arcos separados por muchos más metros de los que existen actualmente, y la cuestión era anotar. Generalmente, el que anotaba ganaba el partido, porque para hacerlo, te demorabas incluso todo el día. Y te preguntarás, ¿por qué? O sea, imagina tú agarrar una pelota y regatear a tanta gente sin que te tumben, te pateen o te peguen. Es imposible. Por eso, esta competencia duraba tanto. Pero evidentemente esto terminó siendo prohibido porque los desastres que causaban eran enormes, lo que permitió que colegios y universidades privadas pensaran en otra forma de mantener el juego, pero reduciendo la violencia, con lo que comprimieron el número de participantes, pero mantuvieron la idea de la pelota con los arcos, y esto hizo que en algunas instituciones permitieran agarrar la pelota con las manos y en otras en cambio solo con los pies. Poco a poco nos íbamos acercando al fútbol por un lado y al rugby por el otro, con lo que ya en 1863 se creó la Asociación de Fútbol para estandarizar las reglas y separar estas dos versiones populares, lo que hizo que en un inicio el fútbol solo sea practicado por estudiantes. Pero con la llegada de la Revolución Industrial y la clase trabajadora, se logró prosperar este deporte, teniendo a finales de 1880 un sistema de ligas que expandió por completo el deporte y consiguió profesionalizarlo. Gracias a esto su popularidad creció mucho, hasta el punto que habían clubes que empezaron a comprar lugares para entrenar, concentrar y pagarle a sus jugadores, cosa que al inicio no era muy bien vista. Gracias a comerciantes, trabajadores y soldados, esto fue llegando a otros lugares de Europa y también de América, sobre todo en América Latina, lugar donde el fútbol se convertiría en algo especial. Antes de mencionarlo, por qué en América Latina fue especial, hay que hablar de cómo llegó el fútbol a Europa. El fútbol, expansión por Europa. Es curioso cómo Inglaterra profesionaliza este deporte, lo expande, pero es el que menos ha ganado.
hoy por hoy tienen la mejor liga del mundo, pero históricamente su selección tiene un mísero título, el Mundial del 66, que se celebró en su propio país, jugando todos sus partidos en el mismo estadio y además con un gol fantasma. Y bueno, 2 medallas olímpicas, eso también han logrado. Y como la cosa se iba internacionalizando, en 1904 nace la FIFA, en medio de una resistencia británica, pues ellos creían que tenían poco que aprender del resto de Europa. Nos quedó claro que estaban totalmente equivocados. El fútbol en Europa estuvo bastante complicado porque si recordamos, desde 1914 hasta 1945, gracias a las guerras mundiales, la práctica de este deporte estuvo perjudicada por enfrentamientos bélicos. Hasta la celebración del primer mundial, países como Checoslovaquia o Hungría brillaban mucho, hasta que llegó Italia. Los italianos se coronaron como reyes del fútbol en Europa, ganando el primer bicampeonato mundial y medallas olímpicas, aunque de formas bastante curiosas, sobre todo porque Musso, el señor que está aquí, influía bastante en las decisiones arbitrales, y si en selecciones dominaba Italia, en clubes, el Real Madrid hacía lo propio. El club español arrasaba en cuanto a competencias europeas se trataba, ganando 5 Copas de Europa consecutivas. Tan solo en el siglo pasado, ganaron 8 de sus 14 títulos europeos. Otros clubes como el Milán, Barcelona, Inter, Ajax, Bayern, Manchester United, Liverpool, entre otros más, han sido clubes que han protagonizado esta competencia, haciéndola de las más importantes del mundo. Pero ninguno ha sido tan exitoso como el Real Madrid. Y uno pensaría que bueno, si un club español es exitoso, pues debería serlo la selección también, pero no. España es una selección que le tomó muchos años destacar como lo vimos hace 16 años. Antes de eso solo habían ganado una Eurocopa, y en cuanto a selecciones, quien dominó después de Italia es Alemania. Los teutones se tomaron por algunos años el dominio del fútbol europeo, hasta su actual declive. Es la única selección en jugar 8 finales y la máxima ganadora con 8 títulos. A lo largo de su historia han nacido auténticas leyendas, como Beckenbauer, Müller, Thomas Müller, Oliver Kahn, Mesut Özil, Lothar Matthaus, etc. Otras selecciones como Francia u Holanda también han tenido su época de dominio, sobre todo Francia últimamente, pero nadie iguala a los alemanes. Son tan buenos que tanto en fútbol masculino como en femenino han hecho historia y pareciera no tener rival, pero solo en este continente, porque al otro lado del charco sí que hubo una selección que los sobrepasó. El fútbol, llegada a Sudamérica. El fútbol llegó a toda América gracias al comercio y viajeros que durante mucho tiempo tenían colonizado estas tierras, y donde mejor funcionó fue en Sudamérica. De los 8 campeones del mundo, 3 son sudamericanos, y de esos 3, la única que supera a Alemania en títulos y no mantiene una paternidad histórica a pesar de una goleada escandalosa en medio es Brasil. En este país el fútbol llegó gracias a Carles Miller en 1894 y fue creciendo gradualmente, sobre todo en el siglo pasado. A pesar de que hubo bastante discriminación al inicio por temas raciales, incluso llegó a existir 2 ligas, una para jugadores blancos y otra para jugadores afrodescendientes. Lo bueno es que esto no duró mucho y Brasil consiguió dejar eso de lado y se transformó en una superpotencia mundial, teniendo en sus filas a extraordinarios jugadores como Garrincha, Romario, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Gerson, Zico, entre otros, porque si sigo, estaría unos 2 o 3 minutos más hablando. Pero sobre todo, el que más destacó y ayudó a globalizar este deporte, además de ser considerado uno de los mejores jugadores de la historia, es Pelé, el único jugador en ganar 3 Copas del Mundo, Copa Libertadores, Intercontinentales, con una habilidad exquisita y que él mismo manifestó en sus múltiples entrevistas que nadie conocía a Edson, sino a Pelé. Y digo que Pelé es una cosa, mientras que Edson, que también soy yo, cuida de Pelé. Son como 2 vidas, aunque repito, soy un ser normal. Además, que gracias a él, el número 10 pasaría a ser el número más importante por muchos años en el fútbol, porque solo era dado a los mejores jugadores. ¿Y que por qué pasó esto? En resumidas cuentas, para el Mundial del 58, Brasil se había olvidado de dar la nómina con los números. Entonces, un directivo uruguayo, para ayudarlos, rellenó rápido la lista y puso los números de acuerdo al orden alfabético. Tanto fue el destino que Pelé estaba en el puesto 10, inmortalizando este número. De todas formas, Pelé no es el único jugador sudamericano en resaltar, porque aparte de Brasil, Argentina y Uruguay son selecciones que han sido protagonistas en este deporte a lo largo de su historia. Uruguay sobre todo al inicio y Argentina en la etapa media y actual, teniendo en sus filas a 2 de los mejores jugadores del mundo, Diego Armando Maradona y Lionel Messi, entre otros jugadores. Maradona y Messi junto a Pelé son considerados como lo mejor en este deporte. 3 sudamericanos que en cada época que les tocó fueron protagonistas y dejaron un legado muy fuerte. Por otro lado, Uruguay no se queda atrás. A pesar que ha perdido ese poderío que al inicio tuvo, su famosa garra charrúa, y los jugadores que han tenido también la hacen una gran representante del fútbol sudamericano. Pero eso no es todo.
Las demás selecciones sudamericanas también han tomado muy propio este deporte, y aunque no han podido ser campeones o finalistas del mundo, en todos estos países la pasión y los jugadores que han salido han marcado la historia en el fútbol, y en términos de confederación es la más competitiva que existe, caracterizándose por su forma de vivir, celebrar y sentir el fútbol, porque para muchos es todo o nada. Y en cuanto a clubes, Brasil, Argentina y Uruguay también son los que más han destacado. Por Brasil tenemos algunos casos como Santos, Flamengo o Sao Paulo, en Argentina Boca Juniors, River o Independiente, y en Uruguay Peñarol o Nacional. De hecho, el siglo pasado la diferencia entre clubes sudamericanos y europeos no era muy grande. Sudamérica tenía una ligera ventaja tanto en selecciones como en clubes, pero todo cambió cuando él apareció. Perdón por aparecer de repente. Solo quiero recordarte que si te está gustando, por favor dejes tu... Nada más. El fútbol, Ley Bosman. El 15 de diciembre de 1995 se dictaba sentencia sobre un caso que involucraba al jugador belga Jean-Marc Bosman, conocido como la Ley Bosman. Esta ley cambió las reglas del juego en Europa, porque se determinó que las indemnizaciones por traspasos de jugadores al final del contrato ya no eran legales, y más aún que se inhabilitaban los cupos de deportistas extranjeros entre ciudadanos de la Unión Europea. Es decir, solo contarían como extranjeros jugadores nacidos fuera de la Unión Europea, con lo que equipos como este pasaron a esto. Eso, sumado a la economía europea, fue un gran detonante para que la ventaja entre sudamericanos y europeos se disparara a favor de Europa. Para muestra, un botón. Solo hay que comparar un antes y un después de esta ley y ver que Europa domina a nivel de clubes. Otra persona que ayudó al fútbol, pero a nivel de selecciones, es el brasileño João Havelange. Cuando asumió la presidencia de FIFA, hizo más comercial el fútbol. Ayudó a que el deporte llegara a países donde este deporte tenía poca importancia, como Estados Unidos, país que no se ha rendido en hacer que este deporte sea popular. Primero lo intentó con la Liga de Fútbol Norteamericana, donde jugaron estrellas como Pelé, Beckenbauer, Valderrama, entre otros, pero fracasó. Y es que algo que tienen de complicado los estadounidenses es que, a diferencia del resto de América, ellos viven el fútbol de otra manera. Siempre quieren hacer las cosas diferente al resto, como por ejemplo, mantener la palabra soccer a pesar de que en Inglaterra se dejó de usar, modificar los penales haciendo que sean pateados desde más atrás, inventarse un sistema de juego bastante particular, entre otras cosas más, que en su primer intento no funcionó, y no fue hasta la llegada de Havelange que se volvió a intentar, y funcionó mejor, con la llegada de la MLS y el Mundial celebrado en 1994. Y es que también los Estados Unidos ven al fútbol como diversión y no como competición, por eso su llamativo formato y marketing. Se prioriza que sea entretenido, más no competitivo, y a la final les ha funcionado. Actualmente no son la liga más competitiva del mundo, pero han tenido una interesante evolución que a día de hoy va dando frutos, porque la rivalidad con México es más pareja en la Confederación del Norte que en años anteriores. Al margen de esto, Havelange ayudó a crear nuevos torneos como los Mundiales de Clubes, Mundial Femenino y Copa Confederaciones, pero no solo ayudó, sino que incluyó a más países en los mundiales, y que dejara de organizarse solamente en países europeos o americanos. Es así como África, por ejemplo, a pesar de todos los problemas que ha tenido su fútbol por temas de racismo, financiación o inestabilidad política, logró más participación en el fútbol mundial. Países como Camerún, Nigeria, Ghana y recientemente Marruecos han conseguido ser potencias de su confederación. Y en un fútbol actual donde se premia lo físico, los africanos tienen todo para ser en el futuro protagonistas de esta disciplina. Oceanía era otro continente que había tenido entre poco y nada de participación en el fútbol. Y Asia es especial, porque de eso hablaremos a continuación. El fútbol, Asia y la actualidad. El Mundial Corea y Japón 2002 fue el primer mundial organizado fuera de Europa o América. Comenzó en esta nueva era donde los organizadores de mundiales eran otros. Actualmente son el tercer continente que más veces ha organizado un mundial, porque aparte de Corea y Japón 2002, organizaron el de Qatar 2022 y posiblemente preparen el del 2034 en Arabia. Al margen de esto, conforme fue pasando el tiempo, países como China, India o Japón fueron interesándose más por este deporte, que en sus países era muy irrelevante. Entonces, para atraer más gente a este deporte y hacerlo más relevante, empezaron a hacer algo parecido a lo que hizo Estados Unidos con la NASL y la MLS, dando paso al nacimiento de las Superligas. China lo intentó y fracasó. La India lo intentó y fracasó. Japón lo intentó y también fracasó, aunque de Japón hablaré un poquito más adelante. Todos, incluyendo a Estados Unidos, en su primer intento fallaron y hacían lo mismo, traer jugadores con salarios muy altos y que fueran los llamados a proporcionar este deporte en sus países, pero como vimos, todos fracasaron, hasta Estados Unidos al principio. Sin embargo, quedaba un último participante, Arabia. El 3 de agosto de 2017 sucedió esto. Outro grande sonho que eu estou vivendo, vim para um grande desafio, espero contar com todos vocês.
y yo vine aquí para hacer historia. Quien no sabe de fútbol pensaría que es un contrato común y corriente, pero para los que sí sabemos, esto fue una sorpresa, una impactante y rara sorpresa, porque Neymar era transferido al PSG por nada más y nada menos que 222 millones de dólares. Jamás nadie había pagado esta cantidad de dinero y dio el inicio a algo que a día de hoy ya es muy común, porque muchos dirigentes pensaron, si por él acaban de pagar eso, por mi jugador podrían pagar algo similar. Hay que recordar que no solo Al-Khelaifi era el único jeque árabe, también estaban los otros como el del Manchester City, lo que hizo que los precios por jugadores se dispararan. Habían cláusulas de hasta 1.000 millones de dólares, una locura total, y Europa probaba algo de su propia medicina, porque con la ley Bosman desequilibraron el mercado entre Sudamérica y Europa, pues con la llegada de los árabes, nuevamente el mercado volvería a desequilibrarse, sobre todo porque el 30 de diciembre de 2022, un nuevo golpe de nuestros amigos los árabes revolucionaría el fútbol, la Saudi Pro League. Arabia había tenido su liga desde hace tiempo, pero era menos conocida que Coca-Cola en Corea del Norte. Sin embargo, ficharon a uno de los mejores jugadores del mundo y referente mundial, Cristiano Ronaldo, colocando todas las miradas hacia esa liga. Tanto fue el interés de Arabia que fue por todos los mejores jugadores del mundo, es decir, hacer lo mismo que anteriormente habían hecho China o la India, pero mejorado, porque a diferencia de estos países, Arabia tiene mucho más dinero, y fue así como muchas superestrellas de fútbol fueron a esta liga tentados sobre todo por los millonarios contratos que los jeques le ofrecían. Pero basándonos en los resultados previos y hechos recientes, más posibilidades tiene de fracasar que de triunfar. Y aquí es cuando retomo a Japón. Este país quiso también hacer una superliga, pero se dieron cuenta que no funcionaría. Y lo que hicieron es algo que también Estados Unidos empezó a hacer, y es quizás el camino para que países fuera de Europa y Sudamérica mejoren en este deporte, que es invertir en la generación de jugadores de su propio país y no solo andar comprando y gastando jugadores ya reconocidos, lo que ha tenido grandes resultados. Si no, miren los últimos partidos de Japón. Son los supercampeones. Pero aquí podemos ver cómo el fútbol pasó de ser un deporte amateur, donde se pagaban con cosas insignificantes como vacas, huevos o salarios que no llegaban ni a los $1.000, a que ni bien te fichen y tengas casa, auto y dinero hasta por subir historias a Instagram. Pasó de ser un deporte o evento cultural a un negocio muy redondo, donde los medios de comunicación, marcas de ropa, carros, bancos y muchos más invierten por la publicidad del fútbol. De jugarse en estadios o plazas chiquitas a estadios con miles de personas que compran tu camisa con tu nombre. Pero eso no fue lo único que evolucionó en el fútbol. El fútbol, su encanto. ¿Cómo es posible que patear una pelota, una botella o incluso la tapa de la misma genere emociones tan fuertes e intensas y que conforme pasen los años en vez de disminuir, aumente? ¿Qué es lo que hace que gastemos de nuestro propio dinero en clubes o jugadores que difícilmente conozcamos y que muy seguramente no sepan de nuestra existencia? ¿Por qué, a pesar de ser un deporte recreativo que en algunos lados se usó como evento cultural, haya tenido a lo largo de su historia tantos eventos lamentables entre sus simpatizantes, o que un jugador de fútbol logre tener resuelta la vida solo practicando este deporte? Podría seguir y seguir haciendo preguntas de las consecuencias que ha traído el fútbol, pero la realidad es que todo radica en su simpleza. Es el deporte más popular porque precisamente para practicarlo no necesitas más que una pelota, que puede ser de cualquier material, más una pared. Y si tienes un amigo, entre los dos pueden jugar. Y si tienes otros dos más, puedes armar un partido. Lo puede jugar Messi en una final del mundo ante millones de personas, como tú o como yo, en la calle, en una cancha de tierra o de cemento. Es esa facilidad que no la tienen otros deportes que primero lo hace popular y segundo lo hace desbordar emociones, no solo precisamente jugando, porque también cuando ves fútbol, en muchos casos, gracias a tus neuronas de espejo, llegas a sentir esa emoción, esa alegría que te genera verte reflejado en alguien. Por ejemplo, en mi caso, de pequeño vi a Ronaldinho, vi hacer su magia y aunque ni en 10 reencarnaciones tendría su talento, sentía como si yo fuera el que hacía eso. Asimismo, otras personas sienten lo mismo al ver a un jugador en específico o un club cuando consigue algún título o se logran identificar con el mismo. Pero también influyen otras cosas como la familia, la sociedad o la cultura el escoger un equipo de fútbol. Es más, ser hincha de un club de fútbol es uno de los juramentos simbólicos más fuertes que hay, porque puedes cambiar de ideología política, de religión, pero de equipo de fútbol, no. Este mismo sentimiento de pertenencia, de sentirte parte de algo, afecta tanto a tu vida que tus emociones dependen en muchos casos de los resultados de tu equipo o jugador favorito. Si pierde, estás triste o llegas al punto de... Si ganas, te alegras o incluso lloras de la emoción. Pero asimismo, este sentimiento tan intenso que muchas veces nos alivia o calma del estrés de la vida o nos levanta el ánimo en los momentos más tristes, ha sido responsable de muchas desgracias como la final de Heysel o el desastre de Liverpool, el terror de Querétaro con el Atlas o los accidentes por bengalas o vandalismos antes de un partido, que en muchas ocasiones lo quieren justificar diciendo que es parte de la cultura,
cuando la cultura no tiene nada que ver con eso. Precisamente por eso fue que en sus inicios el fútbol carnaval fue prohibido y se buscó llegar a un deporte donde la violencia no fuera el principal protagonista. En el juego más o menos se logró, gracias a la tarea del árbitro y las reglas que existen, pero en la hinchada es algo que hasta día de hoy continúa y no parece tener solución, sobre todo en países latinoamericanos, donde en muchos casos un equipo de fútbol llega a ser tan importante o más que la propia familia, y es lo que hace que bastante gente agarre fastidio hacia los aficionados del fútbol, porque piensan que todos son unos incultos o agresivos, cuando no es así necesariamente. Luego de explorar algunos aspectos del fútbol desde sus inicios hasta la actualidad, lo único que puedo concluir, o que muchos quizás compartan conmigo, es que este deporte es simple en su ejecución, y que su simpleza es lo que lo hace tan grande. Ha trascendido en el tiempo y las fronteras geográficas, convirtiéndose en el deporte más popular a nivel mundial, al punto de unir países o de resolver conflictos políticos, de compartir momentos felices con tus amigos y de desconectar de momentos tensos que podemos tener. Ha evolucionado bastante, desde ser un deporte donde estaba mal visto pagarlo a ser de los mejores y más pagado. Se profesionalizó tanto que también ha perdido esa magia que en los partidos existía o que antes era más frecuente observar. Se añadieron cosas que ahora aumentan más la tensión y restan emoción, que en teoría mejoran el deporte, pero que hasta ahora no ha sido del todo cierto. El papel de la FIFA es crucial en el apoyo y la promoción de nuevas naciones futbolísticas, con el objetivo de reducir la brecha entre continentes y proporcionar igualdad de oportunidades para todos los países, y que últimamente se está pasando un poquito con lo de las integraciones. Pasamos de tener 2 anfitriones por mundial a próximamente 3 y en un futuro 5, pero bueno, eso es tema para otro video. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Espero te haya gustado y hayas entretenido. Y solo debes recordar que desde la Perla del Pacífico, en el piso número 2, nos vemos en una próxima ocasión. Bye.